Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy, como de costumbre, iniciaremos leyendo un libro favorito, muy favorito. Tengo miedo, del escritor colombiano Ibar Dacón. Esta edición del 2006 por Babel Libros. En el 2012 también se escribe la segunda versión de Tengo miedo, pero me quedo con esta del 2006. Es hora de dormir. Hay tanto silencio que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. Eusebio no puede dormir. Tiene miedo. Ananías, Ananías, ¿estás dormido?, pregunta Eusebio. No, aún no, responde Ananías. ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta por qué no puede dormir. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos, de los que escupen fuego, de los que son transparentes, de los que tienen colmillos, de los que vuelan en escoba y les sale una verruga en la nariz, de los que se esconden en lugares oscuros, muy oscuros, y solo dejan ver sus ojos brillantes. De todos esos que nos asustan, tengo miedo. Te entiendo, dice Ananías. Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo. ¿Sabes tú que los que escupen fuego, los que tienen cuernos, los que son blancos, muy blancos, que parecen transparentes, los que tienen colmillos, los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz, y los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes, también tienen que lavarse los dientes antes de ir a dormir? A veces no les gusta la sopa. Se bañan bien con agua y jabón. Les da miedo cuando se quedan solos. Prefieren los helados de muchos colores. Y les gusta mucho jugar a la pelota. ¿Es cierto todo eso?, pregunta Eusebio. Claro que sí, responde Ananías. ¿Sabes? Ya no tengo miedo. Ahora me voy tranquilo a dormir a mi cuarto. Hasta mañana, Eusebio. Hasta mañana, Ananías. Dulces sueños. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a esta emisión en que compartiremos las prácticas y los saberes de un tema que quizás a muchos, como padres, como hijos, como maestros, nos ha causado miedo. Escuchemos entonces estas experiencias que nos permitirán nuevos aprendizajes para construir ambientes familiares y escolares saludables. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar otra vez con nosotros y hoy con un invitado súper especial, de que como en todos los programas vamos a tener aprendizajes para seguir creciendo familia y escuela y para seguir conversando sobre esos temas que nos inquietan,
que queremos saber, que a veces no preguntamos, que queremos la orientación de maestros, que queremos unir, digamos, esas conversaciones entre escuela y familia para que logremos que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan muy bien. Hoy nuestro invitado es el doctor Miguel Bermúdez. Miguel es un colega, amigo, compañero, soñador con la educación, maestro de la Secretaría de Educación Distrital, pero recientemente vinculado al Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico en la estrategia Apoyo a Docentes, Investigadores e Innovadores. Para nosotros los maestros es un orgullo que Luis Miguel esté en una entidad como esta, representándonos y haciendo un trabajo muy fructífero para nosotros los maestros, en los que el IDEP es un instituto que nos convoca a los maestros en Bogotá a la investigación, a la innovación. Entonces, bueno, pues celebramos que estén los maestros en estas entidades liderando los procesos y acompañando esas apuestas por la investigación de calidad en nuestra ciudad. Luis Miguel es doctor en educación, como les decía, fue gran maestro, premio Compartir en el 2017 y nominado entre los 10 mejores maestros en el Global Teacher Prize. Pues bueno, con esta presentación creo que abrimos el panorama a un maestro que se ha pensado desde el contexto escolar, desde la transformación de los ambientes escolares y familiares para nuestros niños y jóvenes, y bueno, siendo licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y doctor en Educación, va dejando huella. Ha dejado huella y sé que su intención es seguir dejando huella en nuestros ambientes educativos. Luis Miguel, primero te agradezco enormemente el que estés en este espacio que tú sabes que es una apuesta de una maestra también colombiana, bogotana, que sueña con un país mejor. Y que tú eres parte de todo ese colegaje también que hemos hecho en diferentes espacios, con diferentes compañeros. Y bueno, hoy te tengo a ti, te agradezco el tiempo, te agradezco el que estés aquí con nosotros compartiendo, con las familias que nos están viendo, con los maestros y bueno, con los niños también y los jóvenes que son audiencia en nuestro programa. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, Luz Estela. Para mí es un honor aquí acompañarte en tu programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. He visto varios episodios ya los domingos 10 de la mañana. Felicitarte por este espacio porque realmente, y más en estos tiempos de pandemia y aislamiento social, es un buen programa para iniciar la mañana en familia. Entonces aquí complacido y para servirle a todas las familias que te siguen y a ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis Miguel. Bien, yo quisiera que empezáramos a hablar de ese tema de sexualidad en niños, en niñas y en adolescentes, que ha sido un tabú, que parece ser un tabú aún en los ambientes familiares y escolares, porque quisiera que tú ahondaras sobre cómo consideras que se debe abordar este tema en edades tempranas con nuestros niños. Bueno, sí hay que tener en cuenta que aún todavía en nuestra sociedad latinoamericana, Colombia no escapa de esto, hay todavía bastante tabú en hablar de estos temas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y una gran parte de ese miedo, de esos temores que tienen las familias, es la creencia de que si se les empieza a impartir una educación sexual integral a tempranas edades, desde que son niños y niñas, entonces pues va a despertar su precocidad sexual, que va a ser contraproducente para su desarrollo psicosexual, pero evidentemente lo que nos ha mostrado la evidencia y la experiencia es que es todo lo contrario. Una educación sexual integral lo que va a hacer es que nuestros niños y niñas crezcan sanos, van a van a ser sujetos adultos completamente diferentes en el momento de abordar la sexualidad por una sencilla razón. En América Latina hay un analfabetismo en el tema, un analfabetismo sexual, porque ninguno recibimos una educación sexual integral, ¿sí? Entonces lo que mucho hacemos es haber aprendido de la prueba y error y eso es lo que transmitimos a nuestros hijos, prácticamente que queremos que lo que nosotros quisimos vivir en nuestra sexualidad y que no lo logramos, lo pudieran transmitir a nuestros hijos y no es lo correcto.
Yo quiero iniciar acá, por ejemplo, diciéndole a las familias que a ese temor no solo son de las familias colombianas, sino es generalizado en el mundo y era como siempre el principal argumento de ponerle la talanquera a los proyectos de educación sexual en la escuela. No, yo no niego porque eso puede ser contraproducente para mi familia. Y resulta que la UNESCO, por fin, pues que obviamente la que tiene como los recursos suficientes, hizo una investigación de largo alcance, es decir, de 20 años, en el cual su objetivo era establecer unos grupos de países donde el sistema educativo generara una educación sexual integral basada en derechos, ojo eso, en derechos desde tempranas edades versus aquellos otros sistemas educativos que enseñaban una educación sexual tradicional. Se hizo el seguimiento de toda esta población desde que recibió educación desde pequeño hasta que fueron en su vida adulta, por eso es una investigación muy completa y los resultados fueron sorprendentes. Se demostró que los que recibieron esa educación desde pequeñitos no solo fueron el grupo poblacional que más pospusieron las relaciones sexuales, sino que además se demostró que en su vida adulta fueron los que menos parejas sexuales tuvieron dentro de su vida y tuvieron relaciones afectivas mucho más sólidas. Y esto entonces que empezó a demostrar que efectivamente la educación sexual integral basada en derechos va a transformar la vida en positivo de nuestros niños, niñas y adolescentes cuando son adultos. Luis Miguel, cuando hablamos de una educación sexual basada en derechos, aterricemos eso en la familia. ¿Qué significa esa educación en la familia? Muy bien. Mira, generalmente en las familias cuando además de que existe un temor de enseñar educación sexual, pues lo que hacemos es transmitir la forma en cómo nosotros fuimos educados de una u otra manera en esa materia. Y desafortunadamente el discurso de la sexualidad, o no desafortunadamente, pero llegó un momento histórico en que el discurso de la sexualidad estaba atrapado más desde los discursos morales, desde los discursos algo un poco religiosos, y pues todos sabemos que desde la parte del discurso religioso el cuerpo siempre ha sido visto como tabú, como pecado, separación del cuerpo y el alma desde la concepción platónica de la religión. Entonces, pues eso está ahí. En cambio, la educación en derechos es reconocer que debemos educar en la gobernanza de nuestro propio cuerpo. Se nos habla mucho de educarnos en la libertad, pero yo siempre he considerado que esa libertad se vuelve un eufemismo cuando nosotros no nos enseñan a gobernar mi propio cuerpo, a darle libertad a mi propio cuerpo. Si yo no puedo decidir sobre esto, que es lo más propio que yo tengo, entonces no puedo decidir en nada más. Porque si yo permito que todo el mundo tome opiniones sobre lo que es más mío, con lo que nací, lo más propio que es mi cuerpo, pues la verdad, las demás cosas efectivamente en términos de libertad empiezan a caer de su propio peso. Entonces, una educación en derecho, y así se estableció desde el 94 en la conferencia del Cairo, donde se empezaron a estructurar, decía, es que esos derechos le permiten enseñar a ese ser humano desde pequeño a gobernar su cuerpo, a poder decir que este cuerpo es suyo, ¿sí? De que si bien estamos supeditados a la crianza de nuestros padres, a la educación de la escuela, el cuerpo sigue siendo de nosotros y nosotros tenemos que tomar decisiones responsables frente a esto. Esa es la educación en derecho, una educación que le enseña al niño y a la niña desde pequeños la autonomía, a tomar decisiones responsables y no en ese modelo tradicional en el que prácticamente dependemos de que las decisiones de nuestro cuerpo las tomen otras personas. Y eso, por ejemplo, uno lo podría ver muy normal cuando son niños y niñas, pero eso se va a quedar hasta nuestra vida adulta y ahí es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, ahorita que está muy en boga una educación con enfoque de género. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia he visto que las niñas son las principales víctimas de esa educación que enajena el cuerpo. Y eso se enfoca mucho cuando son en su vida adulta, en que no toman decisiones, no tienen en sus manos, por ejemplo, la decisión de los métodos de regulación de la fertilidad, no tienen bajo su decisión efectivamente sus decisiones en su cuerpo y en su sexualidad, sino que se la dejan al hombre, se la dejan a instituciones, a una cuestión moralista, y pues efectivamente eso va a perjudicar en su vida adulta. Entonces esta educación en derecho busca eso, desde que pequeños los niños gobiernen su propio cuerpo y principalmente, no debería ser así, desde que pequeños puedan decir a la sociedad, no, mi cuerpo tiene unos límites,
Mi cuerpo es mi propiedad absoluta. Y así como yo tengo algo bonito en mi casa y te lo puedo mostrar y esto, pero no me lo tocas, así mismo al niño hay que enseñarle a que pueda decir no. Una de los ejemplos, esto es muy importante, por ejemplo, para prevenir temas de abuso infantil. Yo siempre le digo a los papás, mira, es que cuando tú coges, por ejemplo, a la niña, a los niños pequeños y los obligas a saludar por una norma de cortesía, es que mire, es que eso es su tío, no lo he visto hace años, el beso. Y si tú notas a la niña la que más le molesta la paciencia, entonces si la niña no va y como la señorita darle el besito y el abrazo, entonces ella es la maleducada. No, porque después por eso cuando se vuelven adultas y adultos, entonces no pueden decir no. Y por eso se intimidan, porque desde pequeño le enseñaron que usted no puede dar esa negativa. En cambio, si desde pequeño el niño le dice, va y saludas, que el niño decida cómo quiere saludar, si lo quiere de la mano, y si no quiere saludar, y que se esconde detrás de las piernas de los papás, decir, lo siento mucho, después con que tenga confianza y demuestres tú que eres una persona de confianza, él te saludará. Mientras tanto, yo no voy a obligar a mi hijo a hacer algo que no quiere, porque es que ese beso y ese saludo implica un acercamiento de los cuerpos y del espacio personal que es muy propio del niño. Exacto, y que se le debe desde chiquito a que el niño lo respete y que no tenga el temor de decir no. Y eso se logra cuando él no recibe represiones porque decidió no saludar de besito al vecinito o al familiar. Quiero decirte ahí porque de eso hay una campaña que es cercana, no es tan lejana en tiempo para nosotros, o sea, ver ahorita en las redes y eso, no le pidas a tu hijo que salude a alguien que él no quiere saludar o que le dé el beso. Es una campaña reciente, yo la verdad no la veo desde hace mucho tiempo porque empezamos a reconocer esa parte en la que tenemos con los niños de respetar su privacidad, de respetar ese no. Porque además yo creo algo, Luis Miguel, y es que las relaciones se construyen. Entonces a veces cuando nosotros de papás, no, es que es tu tía y entonces como es tu tía, pues hay que saludarla afectuosamente, así mi tía no me llame nunca, ¿cierto? Entonces yo creo que las relaciones se construyen y eso también hace parte de la educación sexual en nuestros niños, ¿sí? Que las relaciones se construyen y se construyen donde hay una cercanía, donde hay afecto, donde hay respeto y hay reconocimiento mutuo, ¿cierto? Entonces, yo quisiera con esto que habláramos un poco sobre todo esto que tú nos puedes decir de la conciencia sobre el tema del autocuidado del cuerpo para empoderar a nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes para proteger su integridad. Porque lo que tú dices es cierto, o sea, yo quiero ahorita de pronto, si tuviéramos aquí, tenemos a los papás, ¿cómo decirles, bueno, primero, eso del acercamiento por el saludo? Otra también forma, pienso que me iría por algún camino como la forma de vestir, por ejemplo, ¿cierto? Es algo que también puede ser parte de lo que es el individuo. ¿Qué otras maneras podríamos, digamos, hacer conciencia para que nuestros niños se empoderen de esa educación sexual y las familias y los contextos escolares? Bueno, una de las cosas que iniciamos con el niño y de la niña es empezar a desmontar desde la educación, o que mejor, a que empiecen a desaprender conceptos cerrados de educación sexual que les dieron en la familia. Por ejemplo, hasta hace muchos años era visto como correcto ponerle nombres tiernos y diferentes al real a la genitalia de los niños y las niñas. Entonces, que la conchita, que el chitico, que el pajarito, que es exacto, y lo veían bonito, y incluso desde una rama de la educación sexual se vio como adecuado. Es que al niño hay que ponerle otros lenguajes, y entonces se empieza a nombrar diferente al cuerpo. Y durante la experiencia educativa, muchos abusos sexuales fueron desconocidos precisamente porque la niña o el niño hablaban en términos de la galletica, de la alcancía, y pues obviamente eso en el mundo adulto eso es ambiguo, y resulta que había detrás de eso un encubrimiento de un montón de prácticas que obviamente se tienen que denunciar. Entonces lo primero es enseñarle al niño a quitarle la pena, a nombrar su cuerpo tal como es, y enseñarle desde muy pequeño que el pene y la vulva se pueden hablar, y es igual que hablar que este es el dedo, que esta es la mano, que estas son las orejas,
O sea, yo siempre pongo el ejemplo de cuando éramos niños nos enseñaban sobre las partes del cuerpo y cabeza, hombros, y yo me acuerdo que entonces iban nombrando cada parte del cuerpo y cuando éramos pequeños era, vamos a llegar a esa parte, ¿será que en la canción lo van a permitir? Y no, pasábamos del ombligo a las rodillas y esa parte siempre fue negada. Ahí, todo en tabú, entonces ahí empieza a las dificultades. Entonces esta nueva educación sexual que debe empezar en la casa, es decir, téngale confianza al cuerpo, esto no es tabú, esto es tu cuerpo, esto tiene un nombre, porque ahí empieza la autonomía y el reconocimiento del propio cuerpo, nombrándolo. Entonces, eso es la primera recomendación que digo a los papás, sin pena, es que este es tu pene, las niñas tienen vulvas, los pechos, con los nombres como son. ¿Mm? Y dos, empezar, por ejemplo, a responder las preguntas que en este tema hacen los niños. O sea, hay otra respuesta que da esa educación tradicional de educación sexual, es que si las preguntas eran de alto talante según la edad del niño, lo mejor era reprenderlo. Era reprenderlo porque es que algo estaba pensando mal, ¿sí? Entonces mejor castigarlo, regañarlo, hacerle mala cara o hacerle una evasiva. Usted está muy chiquito para eso. Pues resulta que eso es un gravísimo error porque va a generar lo que llamamos una curiosidad mórbida y empezar a generar un aspecto negativo hacia la propia sexualidad del niño. Y lo principal que se rompe, la confianza. Miren, los papás siempre me dicen, los papás no, los adolescentes, me dicen, es que es muy curioso que mi mamá y mi mamá principalmente me dice que cuando yo tenga estas dudas sobre sexualidad, con toda la confianza le pregunto, que ella es abierta al tema, que ella se sentaría con ella a hablarlo de manera especial y que confíe. Y los chicos me dicen, profe, ¿yo cómo es que los papás piden confianza cuando somos adolescentes? Cuando yo le hice esa pregunta cuando era niño y niña, me respondió con agresividad, con violencia. Es decir, que esa violencia en la forma de responder la educación sexual en la familia rompió el lazo de confianza en ese tema. Y dice, si siendo niño me maltrató de esa manera y me dio esa negativa, ¿cómo pretende que yo le tenga confianza en hablar de estos temas ahora que es adolescente? Incluso muchos adolescentes decían que nuestros papás a veces es como curioso porque en la niñez nunca nos quisieron hablar sobre el tema y ahora en la adolescencia nos tienen encima preguntándonos que por favor, que eso ya es como se siente invasivo a la propia intimidad. Y una cosa que decían era, mi mamá me puede decir que le tenga toda la confianza, pero es que eso es lo que ella me dice desde el diálogo, desde el discurso. Pero, profe, ¿no ve que yo vi cuando estábamos viendo La Rosa de Guadalupe y vi un caso de una chica que se embarazó? Eso mi mamá, mejor dicho, vi su reacción. Vi su reacción cuando mi prima quedó en embarazo, consiguió novio. No, eso mejor dicho, no le cuento todo lo que dijo de mi propia prima. Es decir, ellos empiezan a aprender de la confianza que le pueden tener a los papás en educación sexual con el ejemplo que ellos dan a lo largo de su vida enfrentándose en estos temas. Y entonces digo, no, mi mamá me puede decir que le tenga confianza, pero yo sé que ella se escandaliza en ciertos temas y no los va a abordar como yo quiero. Entonces, por eso ahí es tan importante la confianza, construirla desde que son pequeñitos. Mira, Luis Miguel, esto me parece muy importante de dejar ese mensaje, o sea, las actitudes cotidianas les dejan ver a nuestros hijos qué tanta confianza nos pueden tener para dialogar sobre los temas. ¿Sí? Esto me parece muy interesante porque es como ese escrito que hay por ahí, dice, cuando creías que no te estaba mirando. Y entonces cuando crees que los niños no los están mirando, ellos sí están mirando, nos están mirando como padres y están diciendo, no, pues si eso está opinando de eso que le está pasando a la actriz que está allá en la novela, cuando ocurra algo conmigo, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, es también un mensaje para decirle a los papás, asumamos cosas con tranquilidad de tal manera que en el tiempo nuestros hijos tengan confianza en nosotros, nos puedan decir y preguntar con tranquilidad, ¿sí? Recupero esto como valioso porque a veces sí son las mismas actitudes en un momento tal. Pongamos un ejemplo, a la vecina del lado le pasó tal situación. ¿Cómo reacciono yo que no es mi caso? ¿Cierto? Mi hijo puede estar diciendo ahí, bueno, si le pasó a la vecina,
De pronto, algo sencillo, perdió su hijo el año, si pasara conmigo, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Pero bueno, sigamos porque me parece que nos das pistas bien valiosas para poder reflexionarlas en familia. También pasaremos al contexto escolar, los maestros que escuchan, los maestros que observan las situaciones de los chicos y cómo reaccionan ante ellas, ¿sí? Pero síguenos dando esas pistas de cómo educar sexualmente más sanamente. Claro que sí. El otro consejo que yo les doy a las familias es cuando ellos me dicen, profe, usted mismo lo dice, nosotros no fuimos educados en estos temas, por eso yo no los abordo con mis hijos, a veces mis hijos tienen unos temas muy adelantados para su edad, yo no podría abordarlos, es mejor, ¿qué hago? ¿Se los dejo completamente a la escuela? Bueno, digan, no, la gracia es que esa educación empiece desde la familia y digo, papás, ¿ustedes creen que es que nosotros nacimos aprendidos en el tema o fue que hicimos la licenciatura en educación sexual? No, eso también fue una formación. Decía, la familia debe construir su propia cultura en la educación sexual, es decir, no la imposición de la prueba y error de los padres en transferencia a los hijos, sino yo que les digo, mire, es una cuestión de que se sienten en la mesa y empiecen a hablar todos de una manera horizontal, no que yo soy el adulto, entonces más sobre ese tema de sexualidad. Y admitir, por ejemplo, en esa conversación que nuestros hijos, a pesar de que son más jóvenes que nosotros, también tienen conocimientos y qué decir al respecto. Y seguramente ellos saben cosas de lo que han recibido hoy en la educación escolar que como papás no. Por ejemplo, todo lo del machismo, el género, eso antes era normal y era la forma en cómo eran educados y estos pues ya están recibiendo que eso es violento. Entonces, cuando yo tengo una visión completamente genital de la sexualidad, creo que mi hijo solo me va a hablar de sexo, pero resulta que gran parte, la mayoría de la educación sexual va mucho más en la parte humana, que estos niños y niñas y adolescentes ya lo tienen. Entonces nos sentamos en familia y podemos decir, todos somos ignorantes al respecto y vamos a construir en conjunto una educación sexual. Entonces, mira, yo como papá le digo, mira, es que yo no estoy de acuerdo con eso, puedo poner mi posición, es que a mí me consideras que todavía eres muy joven para tener novio, yo no estoy preparada para eso, y entonces la chica te va a contestar, o el hijo, no mamá, yo te entiendo que esto es fuerte, pero tú tienes que generar confianza en mí, es que siempre están diciendo que es que del noviazgo a las relaciones sexuales ya es un solo paso, tú me dices, sí, y decía, mira mamá, tal cual, entonces como que la mamá va negociando y va reconociendo el conocimiento en el otro, y el papá puede decir, bueno, está bien, podemos ceder esto, pero pongamos unos horarios, esto debería ser así, el hijo también va promoviendo, y ahí se va construyendo unos acuerdos en educación sexual, que van a ser supremamente valiosos en la medida que se construyeron en familia, reconociéndose unos con otros. Pero es el grave error cuando yo como papá impongo de que es mi casa, mis reglas, aquí yo soy adulto, aquí soy mando yo, entonces como resultado es que los hijos y las hijas, y eso también sucede en la educación, se aparten y silencien. Y cuando yo le hago una pregunta, ellos me van a responder lo que saben que yo quiero escuchar para que no me angustie. Y eso ha sido la educación sexual tradicional en familias y escuelas, y eso es algo que tenemos que empezar a romper. ¿Mm? Luis Miguel, aquí surge otra pregunta, y es desde la escuela. Desde la escuela, ¿cómo asumir esa colaboración con los papás frente a esas preguntas que hacen los hijos y que los papás quedan plof? ¿Sí? O sea, no sé cómo decirle, profe, no sé cómo, y el papá va y busca ayuda en el maestro, ¿cierto? En donde también se ha perpetuado en la escuela a veces ciertos rasgos de educación sexual desde lo religioso, ¿cierto? Lo vemos pues de pronto en colegios donde tienen una fundamentación a veces religiosa, y desde otros puntos de vista también, como de la perpetuación del machismo muchas veces, ¿no? A los niños se les permiten ciertos juegos, a las niñas no, a los niños se les permiten ciertos temas, ¿sí? De pronto ciertas burlas, que es otro tema que yo quisiera abordar más adelante, ciertas burlas, ¿cierto? Frente al lenguaje que utilizan, ¿sí? Para referirse a temas de sexualidad. Entonces, ¿cómo en esa escuela ir transformando también para que los maestros logremos esa empatía con la familia y podamos mostrar rutas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes favorables para ellos? Mira, esa vinculación de la familia en la educación sexual es fundamental. Incluso yo puedo admitir desde mi experiencia
que al principio tomé fue como una distancia. Dijo, no, porque es que son más las oposiciones que me dan y por eso es que los proyectos de educación sexual no avanzan. Entonces, mejor quedarme con los adolescentes y con la familia mejor, sí, a no ser que vengan y pregunten. Pero en el mismo transcurso del proyecto fueron los mismos estudiantes que me exigieron, profe, si mis papás no reciben este mismo tipo de educación sexual, de nada va a servir, porque es que yo los espacios donde principalmente me muevo es en mi casa y en mi familia, no más. Y en mi familia ahora lo que me ha hecho es evidenciar todas las violencias que se naturalizaron a partir de mi cuerpo y de mi sexualidad. Y lo pongo en un caso muy específico, que es el tema del machismo, de la educación para combatir las violencias de género. Entonces las niñas decían con sorpresa, decía, claro, profe, es que pues yo ya había naturalizado, yo desde que no veía normal de que yo como mujer tengo que hacer unos roles en la casa, que yo como mujer tengo que tener unos comportamientos, y pues yo la verdad no me oponía porque soy mujer. Pero desde estas clases he evidenciado que eso son naturalizaciones de violencias, de que cómo es que yo sí tengo que hacer los oficios de la casa, mientras que mi hermano, por su condición de hombre, puede quedarse sentado. Incluso, profe, cómo es que yo puedo, incluso a mí me restringen más mi derecho de salir a divertirme, menos que a mi hermano, que teniendo casi la misma edad, y simplemente el argumento es que yo soy hombre y yo soy mujer. Y entonces estos argumentos que se van desarrollando en clase es los que después los chicos van a demostrar, porque la sexualidad es práctica, ¿sí? En su familia. Entonces cuando le dice la niña a la mamá, no mamá, yo no voy a hacer eso, dígale a mi hermano. ¿Y por qué no lo hace? Porque es que mamá, eso es una violencia de género contra nosotros las mujeres, y esa palabra violencia de género inmediatamente remite en esos imaginarios equivocados que se ha construido sobre el feminismo, sobre la familia, ahí como no, que le están educando a mi hija, me la están volviendo una desobediente, y ahí sí se movilizan los padres de familia a preguntar qué es lo que se les está enseñando en la escuela. Un varoncito me decía, profe, una vez no soporté la forma en cómo mi papá trataba a mi mamá, y le dije, papá, párele, que eso es machista contra mi mamá y eso me ofende. Ah, pero es que yo ya no puedo decir nada, aquí ya no le puedo decir nada a las mujeres, es que se socava la autoridad, es que aquí yo soy su papá. Y entonces es como aquí mando yo, y lo golpea porque empieza a identificar una situación que ya no le gusta en el hogar. Entonces, estos chicos decían, profe, es como nos está educando para un medio que ve esta educación como algo negativo. La mujer empoderada, de que usted no se trata de educar, es vista en la familia como una mala mujer. Aquí quieren es la mujer tradicional, dócil, sumisa, virginal, sí, y no ese empoderamiento de que yo mando sobre mi propio cuerpo. Entonces, ¿eso qué implica, profe? Que se aumentaron las situaciones de violencia hacia mi forma de pensar. ¿Qué implica, profe? Eduque a los padres. Y fue cuando con el departamento, el servicio de orientación escolar, que es muy importante y que ojalá trabaje en esta línea, nos unimos. Y tú que somos maestros sabemos que existe una figura que son las escuelas de padres. Y empezamos a mirar la necesidad de que en esas escuelas de padres hubieran momentos de formación en educación sexual, con este enfoque que le enseñamos a los chicos. Y lo empezamos a hacer, y fue cuando empezaron los papás, y especialmente las mamás, que son las que más van a la escuela, a entender el enfoque de ese tipo de educación, y se educan. Dicen, claro, yo no sabía que, claro, eso era una violencia de género, yo lo había visto normal en mi vida, y ahora entiendo por qué, y empieza a vincularse la familia y la escuela en educación sexual, porque la familia empieza a ver que eso que le estamos enseñando a los hijos, ellos nunca lo vieron en su vida, y que no tienen nada que ver de los imaginarios que ellos tenían. Entonces ahí es el gancho perfecto. Tú has dicho algo bien importante, todo, ¿no? Pero una palabra que me llama la atención siempre, Luis Miguel, es la normalización. Hay patrones que se normalizan y se normalizan tanto que ya son comunes. Entonces, el maltrato, en algunos momentos inclusive el abuso, ¿sí? En algunos momentos eso de que usted no sale, su hermano sí, ¿sí? Usted es la que hace oficio porque usted es la mujer, es su hermano que se dedica a otras cosas, ¿sí? Porque él sí va a poder tener otras realidades. Entonces, ¿cómo también ayudarle a la familia a no normalizar esas de pronto pautas que hacen daño, que no permiten un desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes realmente como seres sujetos de derecho? Sí, porque pues todo como que está dado, le damos un marco de comportamiento a nuestros niños que pues bueno, o los minimizamos o los empoderamos,
¿sí? ¿Cómo trabajar para que no existan esas normalizaciones que en últimas muchas veces hacen daño? Y muchas veces es sin querer, porque yo en algo que defiendo a la familia es que este proceso de ser padre, de ser madre, de conformar familia, es algo que se va aprendiendo, pero es algo que también tenemos que ir aprendiendo y haciendo conscientes de que sea mejor. ¿Sí? De que desde la infancia estamos formando en qué creemos como familia, en qué creemos como papás, en qué creemos como mamás. Estamos creando la concepción desde la infancia para el niño va a ser futuro papá, de pronto, futura mamá, futuro profesional, y eso que ven ellos, esas pautas, son esas que van a tener para saber cuál es mi meta como profesional, cuál es mi meta como mamá, como papá, como ama de casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar con esas cosas que no se normalicen, que no se vean como prácticas cotidianas, pero que a veces hacen daño y lastiman? Claro, mira, tú lo dijiste muy bien, hay una normalización y cuando nosotros lo normalizamos, naturalizamos, es decir, que lo vemos normal, no lo vemos violento. Entonces, lo primero que debe hacer la escuela, y más cuando se va a vincular esta educación sexual con las familias, es que en esa educación con las familias se enfoque como lo que nosotros hacemos en secuencias didácticas que estábamos hablando al principio, sobre prácticas de crianza, que en esas prácticas de crianza podamos identificar cuáles construyen machismo, violencia sexual o violencia hacia las mujeres y que lo vemos muy normal. Entonces, por ejemplo, una es que tengo muy claro una secuencia didáctica es sobre la forma en cómo el machismo lo enseñamos en la familia sin querer queriendo, diría el chavo, desde muy tempranas edades, especialmente en los niños pequeños. Entonces yo siempre les pongo este ejemplo a los papás, decía, mí, en mi práctica, por ejemplo, cuando tengo con los niños más pequeños, todos sabemos que todo su aprendizaje es a partir del juego. Y si tú, por ejemplo, ves a los niños chiquitos jugando solos entre hombres y mujeres, ahí no hay reglas de género. Si el niño varoncito se cayó y se pegó duro, entonces, y entre sus reglas él se levanta y sigue jugando, al momento se cae la niña y la normatividad del círculo social es como, no, nadie lloró, yo también me levanto y... Pero cuando metemos en ese juego a los adultos alrededor, uy, tuvieras. Especialmente las mamás es así, pendiente de las niñas, de que no se caiga, no sé qué, y de repente, o que no les pase nada a sus hijos. Y de repente el niño varón se cayó y se pegó bien duro y empieza el llanto. Y lo primero es, oh, tú eres hombre, levántate, levántate. Los hombres no lloran, los que lloran son las mujeres. Ahí el machismo se define como el enseñarle que todo lo de la mujer es inferior. Y yo cuando yo le digo es que y con un desprecio, es que las que lloran son las niñas, ya desde muy pequeño le estoy enseñando a mi hijo varón, así tenga hermana y mamá, de que esas cosas negativas son cosas de niñas y que si tú las incorporas vas a ser menos hombre que. Entonces ahí está incorporado el machismo. Y cuando la niña se cae, y eso es muy curioso, se cae, y ¡pum! Se cayó y se pegó, pero ya se está levantando, cuando de repente levanta la mirada y ve a la mamá con una cara de angustia y es automático como que pasa un lapso en que la niña está pensando, espere, yo soy niña, algo tengo que hacer soy niña, tengo que llorar, y se ve tan fingido el llanto, y eso va a tener repercusiones en la vida adulta, porque es que a nosotros desde pequeños, a los varones nos enseñaron desde que nos caemos, nos levantamos y eso nos hace más resilientes. En cambio a la niña le enseñamos, porque apenas se cae, llega mamá, llega papá, llega el tío a alzarla e inmediatamente es que yo le dije que nos jugara allá y la metemos y la encerramos en la casa y efectivamente le enseñamos a esa niña cuando sea adulta en que necesita en la adversidad siempre buscar que alguien la rescate. Entonces, en eso cuando se lo significamos a los papás en la educación, ellos lo empiezan a visibilizar. Claro, yo no lo sabía. Por ejemplo, con los papás y con los estudiantes, cada clase, al inicio de cualquier periodo, les hacemos una encuesta si es mujer. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Y al hombre, ¿alguna vez has discriminado a una mujer por ser mujer? Y mira, casi siempre más del 90% de las mujeres responden no. Yo no he sufrido discriminación por ser mujer porque gracias a Dios tengo un papá diferente, un tío diferente, hermanos diferentes, hombres diferentes, mejor dicho, parece que hubiera nacido en otro tipo de sociedad. Entonces, por ejemplo, en esa normalización del machismo donde las mismas mujeres dicen no, yo no
Yo no he sentido discriminación por ser mujer, porque afortunadamente crecí con un papá diferente, un hermano no machista, hombres no machistas, y empiezan a decir, no, no, yo he estado muy bien, eso es un problema de otras mujeres. Es como llegar a creer de que yo me meto al mar y no salí mojado. ¿Sí? Es que naturalicé tanto el estar húmedo que ya no veo la diferencia. Y eso pasa cuando una mujer me dice que ella está exenta del machismo cuando nació, vivió y está desarrollándose en una de las sociedades más machistas. ¿Sí? Es que decir que ya lo ha naturalizado tanto en su cuerpo y en su mente que lo ve como normal. Y incluso ve que el machismo es otra cosa diferente. Entonces lo limitan a que es que yo nunca recibí un golpe de un hombre, entonces el machismo se acabó. Entonces, ahí es cuando toca empezarle a enseñarles desde muy pequeños a visibilizar esos actos de machismo y violencia que tienen, especialmente en las mujeres porque son las que siempre se llevan la peor parte. Luis Miguel, tú nombrabas algo, ¿no? Y es esa normalización que se hace, pero también la persona que se sale del esquema también recibe algo. Por ejemplo, en la situación de que la niña se cae, ¿sí? Pero una niña se cayó y se paró, ¿cierto? No esperó que nadie la consolara, entonces también recibe otra nominación y es, mire, esta se cayó, se pegó durísimo y mire, ya está levantada, parece un marimacho. ¿Mm? Y entonces se le denomina así, parece un marimacho, mira, no parece un macho, ¿sí? Entonces, mira, es ese juego en el que entramos, que si no busco la protección, porque no esperan eso femenino de pronto, que es el llanto, sí, la concepción que tenemos de lo femenino, que es el llanto y buscar la protección, entonces ya parezco un marimacho. Y el hombre cuando quiere expresar sus sentimientos, quiere llorar, entonces empieza a recibir acciones homofóbicas. Ah, es que usted parece una niña. Por ejemplo, esto es muy, muy diciente en la escuela. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de la homofobia, muchos dirían, pero ¿usted para qué enseña eso? Es que eso va a homosexualizar en la escuela. Digo, no, eso no se enseña en la escuela, se enseña a respetar las diferencias. Porque es que la homofobia es la manera en cómo se despiertan las prácticas más machistas en el varón. Tú, como maestra, puedes ver que el varón está en su grupo de amigos. Y si, por ejemplo, lloró o pateó mal un penalti, lo primero que le decía es que usted patea como niña. Es que usted está llorando como si fuera una niña. E inmediatamente esto pone al varón en una situación de discriminación. Entonces, ¿cuál es la manera lógica que él tiene para sacarse de ese círculo de discriminación? Aumentando, amplificando sus prácticas machistas. Entonces, si le están diciendo, es que usted camina como niña, inmediatamente ensancha la espalda, se ergue y empieza a caminar como se supone que debe caminar un hombre. Si, por ejemplo, es que le dicen, es que usted se le está dejando montar de su novia, entonces inmediatamente aumenta esa práctica machista de controlarla, porque es que está en juego mi masculinidad. Entonces, por eso también hay que ponerlo en juego en la educación. Por eso vuelvo y digo, todo el mundo cree que la educación sexual va por la genitalia y en mi experiencia va mucho más con el enfoque de género, que no es simplemente meter la parte de las brechas hacia las mujeres, sino entender que la forma en cómo nos han construido para ser hombres y mujeres nos han llevado a muchísimas malas decisiones en educación sexual. Por ejemplo, lo que tú decías, en ese concepto de la feminidad, y más si eres una adolescente mujer, entonces no, tú tienes que guardar una apariencia de princesa, virginal, de que no sabes nada de relaciones sexuales. ¿Y eso qué implica? Que entonces la mejor manera de educarte es no darte información científica al respecto porque eres una dama. Y esa falta de información en la adultez, pues efectivamente te va a generar gravísimos problemas. También, por ejemplo, en la forma en cómo educamos a los hijos. Mira, yo siempre pongo esta metáfora o este ejemplo. Si tú eres papá y mamá de un varón adolescente, tu miedo en el fondo es que no te tenga novia, no te traiga la novia, que no tenga relaciones sexuales y que ojalá no te salga homosexual. Esos son los peores. Pero si eres mamá y papá de una niña adolescente, tus temores son todos los contrarios. Que te traiga el novio, que tenga relaciones sexuales y ojalá que no me quede embarazada. Y ambos son adolescentes. Pero entonces, ¿qué implica? Que a este varoncito, cuando empieza a crecer en la adolescencia y no ha cumplido con ese ritual de paso del sexo para volverse hombre, empieza la preocupación social. Ay, no, mi hijo, ¿qué pasa? Y empieza una presión inconsciente, que hace que el varón empiece un momento a buscar esa relación sexual que lo va a poner en una posición mucho más privilegiada como hombre, ¿sí?
y de hecho, pues busca una niña de su edad. Entonces, digamos que tienen relaciones sexuales. Cuando es el varoncito, eso es una fiesta, así no lo digan. Mamá y papá están como, ay, bueno, pero bueno, no se lo dicen mutuamente, pero ya me quito el miedo de que me salga homosexual. ¿Sí? Uy, que si está con los amigos, uy, te volviste hombre. Hasta los mismos profesores, uy, bacano. O sea, la primera relación sexual que se sucede en la adolescencia de un varón es todo un acontecimiento. Resulta que se volvió macho, hombre. Y ahora resultó que entendemos que para que el hombre adolescente se vuelva el macho que todo el mundo quiere ir, tiene que ir en detrimento de una chica. Porque entonces la chica que también tuvo relaciones sexuales porque también las quiso, entonces no. Ella fue la víctima de la mujer, del hombre. Ella no pudo tomar sus propias decisiones. Y ahí, por ejemplo, es todo lo contrario. Es como, usted que empieza toda la recriminación, es que usted debería haber dicho que no, es que usted se lo va a dar a todo el barrio. Y una cosa que me decían mis niñas era, profe, lo empiezan a considerar una mujer de segunda categoría. Por el solo hecho de haber iniciado su vida sexual antes del matrimonio, ya te consideran una mujer de segunda categoría. Una vez mi mamá me decía, una de mi mamá, pues supo que yo había tenido relaciones sexuales, eso fue tenaz, difícil, y una vez le pedí permiso para ir a una fiesta. Y yo esperaba el sermón de que no, y les digo, vaya y haga lo que quiera, que usted ya no tengo más que cuidarle. Profe, pareciera que yo como mujer el único valor que tuviera es cómo llevo mi cuerpo. Y mi cuerpo en razón a un hombre que yo no conozco. Porque les digo, me dicen que no tenga relaciones sexuales, que me tengo que ir al matrimonio, es como me están obligando a reservar mi cuerpo a un hombre que ni siquiera yo conozco. Eso es la educación más machista como se ve en la escuela. Entonces, para el varoncito adolescente es todo un acontecimiento su primera relación sexual y para la niña es todo una tragedia. Y eso se llama injusticia, eso es una injusticia de género, y ahí está. Entonces, y si a ella es la que le diga que no, a ella es la que le estamos reprimiendo todo y el varoncito sí que sea mucho más libre. Entonces, si ves cómo esa forma de construir, de educar a los hombres y a las mujeres son las que empiezan a tener consecuencias a futuro, y por eso ahí hay embarazos. Porque, por ejemplo, el varón busca relaciones sexuales desesperadas para volverse el macho. Y la niña, por ser niña, y entonces no le dieron educación, porque es una mujer, entonces no debes tener educación sexual para que esa información, tú dedícate a estudiar. Entonces esa desinformación y esa presión social para tener relaciones sexuales en el varón es la fórmula perfecta para tener un embarazo adolescente. No es como cuando un chico le empiezan a presionar por tener novia. Y tiene la novia y es como su certificado de heterosexualidad, eso la pasa por todo el colegio. Y luego le están exigiendo, bueno, y usted ya con la novia, dele que dele, ya tuvo relaciones sexuales, y si él dice que no, inmediatamente es poco hombre. Entonces él busca reforzar su masculinidad a partir de esta práctica. Sí. Eso empieza a tergiversar de que el sexo y la pareja sentimental, el del adolescente no lo hace por amor o por lo que queremos, sino por un reconocimiento social, por mostrar que es un heterosexual obligatorio, para que no lo molesten, para que no digan que es el raro, para que no le digan que es el quedado. ¿Sí? Y ahí están las consecuencias porque con una chica que le están diciendo diga que no, usted no puede hablar de relaciones sexuales ni puede hablar de planificación porque es que el hombre la va a considerar de que sabe mucho de ese tema, entonces mejor de una apariencia de no información, entonces hay una relación sexual, la otra no está informada, el otro está bajo presión y entonces ahí están las consecuencias y uno diría, ahí está la respuesta que tiene que ver la educación de género, por ejemplo, con un tema tan básico como el embarazo de la paternidad y maternidad temprana. Bien, Luis Miguel, mira que ahora quisiera, porque hemos nombrado muchos tópicos bien importantes, quisiera pues eso no son fórmulas mágicas y la educación nunca tendrá la fórmula mágica ni la varita mágica, pero algunas pautas que podríamos darles a los padres para que empecemos en casa a dinamizar otras, prácticas, otras dinámicas familiares que protejan a nuestros hijos, pero que los hagan crecer libremente, que creo que es la parte más importante. O sea, con protección, con amor, pero que los haga ser libres, ¿sí? Seres libres. ¿Qué les podríamos decir a las familias? Miren, lo primero es que empiecen a hablar de, cuando los niños y niñas empiecen a hablarles de sus hijos, empiecen a hablarles de sexualidad de muy temprana edad, eviten las caras. Eviten, hagan ejercicios faciales, eviten juzgar a sus propios hijos, no solo con las palabras, sino también con sus actitudes y sus expresiones faciales. Recuerden que la comunicación humana va más por el lenguaje simbólico del cuerpo y ese lo captan más los jóvenes, los adolescentes y niños,
Pues porque están más recientes a ese lenguaje simbólico del llanto, ¿te acuerdas? Los bebés empiezan a aprender por las caras de sus padres a entender emociones, y eso se queda hasta la adolescencia. La primera comunicación es la cara, es la física, lo que yo veo. Exacto. En cambio, si el niño te está diciendo, te está haciendo una pregunta y tú estás discursivamente siendo muy abierta, pero en la cara se te ve que, mejor dicho, es que el juzgamiento, pues efectivamente ahí vas a perder la confianza de tu hijo. Entonces, siempre que los niños le pregunten, por más pequeños que sean, ¿sí? Empiecen a responderles con la verdad y con las cuestiones más básicas, y verá que el niño soluciona su duda y no va a preguntar nada más, ¿sí? Y obviamente sí teniendo en cuenta que las preguntas vayan muy adecuado a la etapa de desarrollo, ¿sí? Entonces hay cosas que podemos identificar que solo lo aprendemos cuando somos adultos, ¿sí? Pero en general responderle con confianza, ¿sí? Y así cuando el niño te ve respondiendo con tanta naturalidad, se le quita la curiosidad, se le quita el bobo y empieza a conocer desde chiquito que la persona que siempre le va a responder en eso es su mamá o es su papá, porque siempre lo ha visto desde pequeño y eso así va a ser hasta la adolescencia. Eso no te lo van a quitar como padres y mamás, ¿sí? Si tú le resolviste esto desde pequeño, eres tu heroína. Otra cosa que le doy, por ejemplo, especialmente a las mamás, que son desafortunadamente el 60% de cabezas de familia de nuestra sociedad, mira, esa educación, por ejemplo, de mostrarse muy débil ante los hijos. O sea, eso hace que, por ejemplo, se rompa también la confianza. Te lo digo por experiencia, diga, profe, es que yo estoy siendo acosada por el vecino. No, y uno, pues cuenta con tu mamá, y eso no le cuente a mi mamá porque ella se va a poner muy triste, se va a deprimir, ella es débil. Y entonces esa concepción de mostrarse como débil ante sus hijos, yo sé que es difícil, pero va a hacer que los hijos tiendan a querer proteger más a los papás, y ellos, ¿quién los protege? Van a buscar ayudas en otros, ¿no? Yo no le cuento a mi mamá porque ya se me va a morir de la depresión, no, hay que siempre, exacto, no es una, y además porque lo tenemos en esa educación de que es el hombre el que debe mantenerse en la fortaleza. No, la fortaleza es de papás y mamás, y más en esta sociedad donde hay muchas mamás solas y pocos papás solos, pero muchas no, tienes que mostrarte fuerte. No, yo estoy sola, pero no importa, si tú tienes dificultades, aquí me cuentas que yo te lo resuelvo porque yo soy acá la poderosa, la chica superpoderosa. Entonces ahí es cuando el niño, el adolescente y el niño tiene problemas, y más en este tema de la sexualidad, o está siendo violentado, inmediatamente se lo va a contar a la mamá porque la ve como una heroína, el papá como un héroe, como un poderoso que le va a solucionar el problema. Entonces empieza a confiar en ese núcleo familiar como el entorno protector. La familia es un entorno protector, pero a veces no se da porque le estamos encarando a nuestros hijos hasta el estudio que le damos, ¿sí? Y el entorno protector termina que el hijo proteja a los papás para no hacerles daño. Entonces, puede ser muy bonito, puede decir que qué ternura, pero esto no es lo adecuado para una educación práctica para los hijos. Entonces, hay que generar ese imaginario de poderosos, de padres poderosos que no se van a dejar amedrentar con los problemas de los mismos hijos. Y tercero, respeten las diferencias, respétenle su forma de ser, porque es que todos te estamos diciendo, ay, es que estos jóvenes de hoy en día se la pasan en los celulares. No, eso también lo hacen los adultos, pero deberíamos ahondar por qué. Como muchos de mis estudiantes decía, profe, es que en el mundo real yo me siento solo, mi mamá me critica mi peinado, mi forma de ser, no les gusta como soy, en la escuela tampoco, soy el bicho raro. Pues eso, ¿qué me hace sentir? Soledad, porque los grupos humanos reales me rechazan como soy y condicionan mi vínculo a sus grupos sociales a que yo me vuelva iguales a ellos. O sea, tengo que negociar mi personalidad para poder ser aceptado en la mayoría de los grupos humanos que están alrededor mío, incluyendo mi familia. Y yo no quiero eso. Prefieren estar solos. Y, ay, es que está adolescente ya solo. Pues claro, porque usted no lo incluye como es. Y cuando él se trata de incluir, usted simplemente lo critica en todo lo que hace y es. Entonces, el chico ve en las redes sociales que allá hay comunidades virtuales que sí lo aceptan, que le aceptan como es, que no tiene ningún inconveniente, y por eso parece que ese mundo virtual es mucho más tolerante con la vida del joven que los mismos grupos reales, incluyendo la familia. Entonces tenemos que empezar a que no condicionemos el amor de nuestros hijos a que ellos hagan y se parezcan a lo que nosotros queremos. Los hijos generalmente salen lo que uno no quiere.
y tenemos que nosotros también aprender ahí la diversidad como familia. Cuando los chicos dicen, exacto, si el chico se siente aceptado en su familia, va a generar tanta confianza, y lo más maravilloso en un ser humano es un ser humano con confianza. Con un ser humano con confianza en sí mismo rompe todo, hace de todo, pero la confianza se la empezamos a quitar a nuestros propios hijos en el núcleo familiar porque no se parecen a lo que nosotros queremos. No lo hagamos. Yo creo que ese es mi mejor consejo, me lo dicen diariamente mis estudiantes. Los niños más felices son aquellos que son bien raros entre comillas, pero son supremamente amados en la familia, y que la familia le respeta su diversidad y hace que él la defienda, ¿sí? Entonces, si mi hijo es el más raro de los raros, pero es el hijo que yo quiero y que yo amo, y entonces él, si se siente amado en la familia, tiene confianza, y eso se va a replicar en todos sus espacios sociales, ya sea en el cuerpo, en la sexualidad, en el trabajo, en el estudio, en la forma como se relacionan con nosotros. Entonces, papás, no juzguen. Aprendamos más bien de la diversidad que nos está trayendo estas nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes, y verdad que ahí sí va a crecer juntos, niño, familia, escuela, porque el espacio lo va a incluir, pero estamos en ese tiro y afloje que queremos vincularlos a la familia y a la escuela de manera fuerte, pero a nuestras condiciones, y eso así no funciona, porque eso es vertical, y ellos son relaciones horizontales y democráticas. Bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. Yo quiero resumir probablemente, y si tú me ayudas, de pronto incluimos algo más, 5 palabras claves. Las tengo aquí en mi mente y quiero decírtelas, que han salido de este diálogo tan afortunado, donde vamos a seguir creciendo juntos, familia y escuela. Pensaría que son 5 fundamentales de las ideas que nos vamos. Hijos amados. Entonces, amor, respeto, reconocimiento, confianza y aceptación. Creo que sería el mensaje, esa manito con esas 5 palabras que de pronto vayamos interiorizando como familias, y el mensaje que tú nos dejas para una educación sexual, pero más allá de una educación sexual, es una educación donde reconozcamos a nuestros hijos, a nuestros niños y nuestros adolescentes como sujetos de derechos, y unos derechos que los ejercen libremente desde esos 5 componentes que les podemos aportar. Luis Miguel, muchísimas gracias. Bueno, espero te despidas de esta audiencia, y gracias por ayudarnos a crecer juntos, familia y escuela. Pues yo vuelvo y reitero mi satisfacción de compartir contigo, porque no solo compartimos la profesión, sino que compartimos espacios de amistad, y cuenta conmigo para lo que necesites. A mí me encanta este espacio de programa que tienes, y a toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, muchas gracias por escucharnos, y espero que más adelante podamos volver a hacer una charla de esta naturaleza que es muy interesante. Gracias, Luis Miguel. Bueno, a todos, aquí desde Creciendo Juntos te deseamos muchos éxitos en tu nuevo rol en el IDEP. Cuenta con el respaldo de muchos maestros, que sé que lo tienes, y bueno, los invito a ustedes a seguir acompañándonos cada domingo y a fomentar esos ambientes familiares y escolares saludables. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Un abrazo de salud y bienestar a todos mis colegas docentes. Como ganadora del Premio a la Investigación en el año 2019, convocado por la Secretaría de Educación y el IDEP, hoy quiero invitarlos a que se inscriban y participen en su 14ª versión. En ese premio podemos encontrar muchas posibilidades. La primera, poder evaluar nuestras prácticas. La segunda, poder compartir nuestros saberes y la construcción de saber pedagógico que hacemos los docentes. La tercera, formar redes de trabajo con compañeros que retroalimentan el saber que tenemos, y seguir creyendo y construyendo con nuestras comunidades una educación de calidad en Bogotá. Si te gusta investigar, si te gusta innovar, esta es una oportunidad que no debes dejar pasar. El Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, quieren reconocer tu práctica pedagógica, como en algún momento lo hicieron conmigo. Arriésgate, envía tu investigación o tu innovación y sé reconocido como un maestro que transforma sus prácticas pedagógicas
para el bien de su comunidad. Un abrazo y todos los éxitos. No olvides, lo único que no se logra en la vida es aquello que no intentamos. Seguro tú serás el ganador. Un abrazo. Con aprecio, Juan de la Cruz Jiménez Hernández. Fraternal saludo para cada uno de los maestros y las maestras de Bogotá. Mi nombre es Natalia Pinilla y les quiero hacer una invitación muy especial en nombre del IDER. Les cuento que en el año 2013 el profesor Fidel Ramírez y yo desarrollamos una investigación educativa en un colegio como el de ustedes, aquí en el distrito de Bogotá. En ese momento nuestra preocupación fue sobre los roles de género que se venían reproduciendo en la escuela y en las aulas, de tal manera que lo acompañamos en uno de los contenidos de la asignatura de ética. Su resultado fue leído a través de la teoría de imaginarios sociales. Los invitamos hoy a presentarse, a que nos cuenten, a que nos compartan, a que nos socialicen sus experiencias, porque estamos convencidos de que eso que hacen ustedes en el aula los apasiona y que lo tienen por ahí de pronto guardadito. Tráiganlo, acompáñennos, muéstrennos. Los esperamos, muchas gracias.